Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Se me llama la mi cámara. Denme un segundito, por favor. Buenos días a todos. Listo, creo que se ve un poquito oscuro, pero bueno, voy a buscar que se pueda proyectar de la mejor forma. Pues ya tiene creo que una semana que no nos veíamos aproximadamente. Tuvimos que suspender por unas actividades internas en la iglesia. Pero bien, pues gracias a Dios tenemos la oportunidad de sentarnos a seguir meditando y a compartiendo este tiempo de parte de nuestro Dios. Para poder iniciar nuestra clase, les voy a pedir que oremos, les voy a pedir que por favor me acompañen a poner este tiempo delante de nuestro Dios y que sea propiamente Él hablando en nuestras vidas. Así que, por favor, acompáñenme ahí en sus casas a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad, mi Rey, que tú nos das de poder sentarnos a tu mesa. Hoy, Señor, mis hermanos y yo, mi Dios, nos sentamos, Señor, para escucharte a ti. Nos hemos conectado a través de este medio, Señor, para buscarte a ti. Eres tú la razón, Señor, de esta clase. Eres tú la razón, Señor, por la cual tomamos este tiempo. Y te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú te entrones en este tiempo, en esta clase, que nos dirijas y que nos permitas escuchar atentamente tu voz. Te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de avanzar en las cosas del reino y en las cosas que tienes para nosotros. Por favor, háblanos en esta clase. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha bien el audio? Sí, perfecto. Excelente. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Muchas gracias. Gusto saludarlos a todos. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Bien, según, y si no mal recuerdo y mis cálculos, nos hemos quedado en la clase anterior en este punto. ¿Sí recuerdan? Que les habíamos pedido leer en la medida de lo posible el capítulo 17 del libro de Samuel. ¿Sí es correcto o no? ¿O estoy divagando? Sí, sí, ¿verdad? Entonces, previo a ir viendo todos los puntos que tenemos para esta clase, quisiera que algunos de ustedes levantaran su mano y nos pudieran dar una recapitulación, una paráfrasis muy rápida de 2, 3 minutos de qué es lo que pudieron ver en este capítulo 17 del primer libro de Samuel. ¿Quién quiere compartirnos? ¿Alguien que se acuerde, que lo haya leído, que nos quiera compartir un poquito de a qué refiere o de qué habla este capítulo 17 del primer libro de Samuel? ¿Sí recuerdan? ¿Alguien que quiera participar? Habla de, pues, cuando David mata a Goliat. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más, Manuel? O mi hermana Evelyn, creo que había levantado su mano que quiere participar. Sí, por favor. Sí, habla sobre la historia de cómo derrotó David a Goliat. Y bueno, una de las partes que más me gusta es cuando dice que no viene a matarlo, así como que solo él, ¿no? Dice, vengo en el nombre de Dios. Esa parte a mí me gusta mucho. Y bueno, también cuando le reconoce, cuando al final lo derrota, Ajá. eh, el rey pregunta que quién es el padre de ese muchacho. Entonces, bueno, a mí me hace ver también, pues tus obras también reflejan, ¿no? Esa parte de quién, bueno, por quién fuiste criado, ¿no? También. Bueno, esas son las partes que a mí más me resaltan y que más me gustan. Muy bien, muchas gracias, Evelyn. Gracias por compartir. Excelentes puntos. ¿Alguien más que quisiera compartir? ¿No? Sí, todo claro. ¿No? Bien, bueno, pues es importante que sí lo lean en la parte para entender, porque no nos vamos a detener mucho a revisar detalles, sino ya entendiendo que ustedes lo leyeron,
Vamos a ir revisando algunos puntos y algunas correlaciones con algo importante. Un tema muy fuerte y que en lo particular a mí me gusta mucho, pero también es uno de los temas que más temor a Dios a mí me da. No me da miedo, por supuesto, no tengo miedo a Dios, pero sí tengo un temor reverente a Dios, de entender y ejecutar muy bien las cosas que Él deja escritas en su palabra. Vamos a ver un tema que se llama el principio de la sustitución y por qué es importante tener buenos líderes en el reino. Dios se había provisto de rey a causa de que el pueblo de Israel había dejado de querer jueces y pidieron un rey. Saúl fue levantado como primer rey de Israel. Saúl había sido levantado como un primer rey. Venía el periodo de jueces, unos capítulos antes, un libro incluso antes de Samuel. Es el libro de jueces. Y Dios se venía proviendo de jueces que se levantaban para juzgar el pueblo, es decir, líderes que ejecutaban un juicio contra las cosas correctas o incorrectas, siempre de la mano de Dios, porque había una figura profética siempre, por medio de la cual Dios exhortaba al pueblo. Cuando fue el periodo del primer rey, del rey Saúl, quien estaba en ese momento ejecutando ese cargo o ese ministerio dentro del pueblo de Israel, era el profeta Samuel. Ajá. El profeta Samuel estaba vigente y es propiamente quien unge a Saúl como un primer rey. Pero viene un periodo importante en el que Saúl empieza a ejecutar su reinado y empezaba a avanzar muy bien, donde Dios le daba victorias, pero hubo un punto en el que Samuel pareciera que se cree autosuficiente y pareciera que olvida propiamente todo lo que Dios estaba haciendo con él y toma decisiones por sí mismo. Y a partir de ese punto, el reinado de Saúl se rompe y empieza un periodo de sustitución del reinado de Saúl. Dios levanta líderes con un propósito específico. Y si ese hombre o esa mujer no cumplen con el propósito específico de parte de Dios, puede haber una sustitución. Dios no se va a quedar pues muy tranquilo y va a decir, bueno, pues ya que terminen haciendo lo malo, sino Dios siempre va a proveerse de alguien o algo que sustituya eso algo o ese alguien que no propiamente esté ejecutando las cosas como debería. Este es el caso de Samuel, de Saúl, perdón, el cual es sustituido el primer rey. Imagínense ustedes, el primer rey de Israel, el primer hombre que Dios había levantado con un propósito, no salió como se esperaba. Obviamente Dios esto lo sabía, en su soberanía lo conocía, pero debemos entender que siempre el hombre va a tener un albedrío, el hombre va a tener una decisión. Lo voy a poner muy claro, como el ejemplo de Adán y Eva. Dios no creó robots, Dios creó un hombre y una mujer con una decisión propia. Tal es la decisión que Dios le da al hombre, que Dios pone un árbol en el Edén. Y le dice, este es el árbol del bien y del mal, de la ciencia, y de él no debes de comer, porque de cierto te digo que vas a morir. Y entonces desde el principio de la creación Dios nos da una oportunidad de decidir. ¿Qué hubiera pasado si Dios no pone el árbol? Pues no hubiera pasado lo que pasó, ¿verdad? Pero desde ese momento Dios nos dio una oportunidad de decidir qué es lo que queremos hacer. Nos dio libertad completamente. Así como a los ángeles, Dios les dio libertad de decidir a Satanás propiamente y él terminó pecando. Dice Pablo, yo me he vuelto esclavo o servidor de Cristo por mi voluntad. Yo soy esclavo de Cristo porque yo así lo decido. Esta vida cristiana, esta vida en la que yo estoy sumergido, es porque yo así lo decidí. Dios no me obliga a nada. Dios solamente me dice, mira, esto es el correcto camino, este es el camino incorrecto. Aquí vas a tener bendiciones y aquí vas a tener consecuencias. Es exactamente lo mismo que pasó con Saúl. Ustedes se podían preguntar, oye, si Dios sabía que Saúl se iba a equivocar, ¿por qué lo puso? Porque al final iba a ser una decisión. Saúl tenía de dos sopas, hacerlo bien o hacerlo mal, y terminó haciéndolo mal.
Esa es la forma y la postura en la que nosotros estamos. Nosotros determinamos si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Por favor, quiero que vayamos viendo algunos versículos. Todos podemos ser sustituidos. ¿Qué sucedió con Saúl allá atrás, por favor, en el capítulo 15? Quiero que nos regresemos ahí solamente un par de capítulos. Y de entrada el título del capítulo que dice, Saúl desobedece y es desechado. ¿Por qué si Saúl, ustedes pueden ver los capítulos previos, y ustedes pueden identificar todo lo que Dios estaba haciendo con Saúl, y cómo incluso Saúl profetiza, cómo Saúl es un hombre de Dios, cómo Dios le da la victoria a Saúl, y había un propósito. Pero Saúl se equivoca. Voy a leer de corrido y yo quiero que ustedes se imaginen cada uno de los versículos que voy a ir leyendo. Es un capítulo largo, pero quiero que ustedes se vayan imaginando lo que vivió Saúl y lo que Dios le estaba diciendo claramente. Y si ustedes en algún punto han escuchado de Dios una instrucción y terminan haciendo algo completamente distinto, quiero que se posicionen en esa situación, es decir, pongámonos en los zapatos de Saúl, ¿vale? Por favor, acompáñenme en la lectura. Dice la palabra de Dios, versículo 1, capítulo 15, primer libro de Samuel. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Había un juicio de parte de Dios. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. La instrucción es muy clara, muy clara. Vean la instrucción. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es muy fuerte el juicio, es muy fuerte y había una instrucción muy, muy clara con detalles. Dios siempre, siempre va a ser muy claro y va a dejar los detalles. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Primera instrucción no ejecutada. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Voy con el 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Quién le dijo a Saúl que tenía la oportunidad de perdonar a Agag? Si la instrucción había sido muy clara, no puedes dejar a ni uno solo vivo. Incluso le dijo a los de pecho, a los bebés, a los que están amamantando. ¿Por qué? Porque tienes que cortar de raíz todo. Esa es nuestra figura, la figura espiritual en nuestra vida hoy en día. No es que vayamos a ir a matar a todos los de una colonia, no. Sino es todo el pecado literalmente de raíz. No iba a dejar a ni uno solo vivo. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba si dejaba uno de los bebés? Cuando el bebé creciera, se iba a acordar, pues yo era del pueblo de Amalec y ustedes le hicieron daño a mi pueblo y podía venir una venganza. Por eso Dios dice, corta de tajo todo, todo. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. O sea, hicieron lo que quisieron, básicamente. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa
haber puesto por rey a Saúl. Qué fuertes palabras, porque ahí empieza el principio de sustitución. Imagínense que Dios nos dijera, me pesa haberte puesto por padre o por madre en el hogar que yo te he dado. Me pesa haberte puesto a ti por esposo o por esposa en el lugar que yo te puse. Incluso me pesa haberte puesto en mi iglesia, en mi casa, en un ministerio. Imagínense de verdad lo fuerte de estas palabras. Me pesa haberte puesto en esta posición. ¿Por qué le dolía a Dios? Porque había una desobediencia. Porque desobedeció literalmente a la instrucción. Y no era cualquier hombre. No era cualquier hombre. Era el rey. Era el que estaba al frente de todo el pueblo. Imagínense el ejemplo que le estaba dando al pueblo. Literalmente lo que le estaba diciendo al pueblo es, lo que Dios me dijo, miren, yo voy a hacer lo que yo quiera, más o menos voy a hacer lo que Dios dice y lo vamos a terminar ejecutando a mi manera y haciendo un lado a Dios, poniéndose él en prioridad. Esa es la parte que nosotros tenemos que identificar muy bien del liderazgo, porque empezamos a pisar terrenos de mucho peligro, donde quitamos a Dios y nos ponemos en un lugar prioritario nosotros. Vamos a seguir la lectura. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El dolor de un profeta diciendo, híjole, me duele lo que estás diciendo. Soy un hombre entendido en Dios, un hombre completamente con la dirección de Dios diciendo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y empezó a interceder por Saúl, pero ya era muy tarde. Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mentiroso, no es cierto, no lo había hecho. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Cuando nosotros decimos, todo está bien, pero hay una de aprendizajes en este capítulo sumamente importantes. Cuando yo puedo decir, no, mi vida está en orden, todo está bien, y se escuchan los bramidos de vacas y de becerros atrás diciendo, no es cierto, tienes algo atrás escondido. Qué fuerte, de verdad, qué fuerte la enseñanza. Y dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Quién le dijo a Saúl, tráete esto para que le hagas un holocausto a Jehová? No iba a ser acepto, no iba a ser acepto. El holocausto que le trajera Saúl no iba a ser acepto delante de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios ya le había pesado haber puesto a Saúl. Perdón, dice. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Cómo le recuerda a Dios? No eras nadie y hoy eres rey. Y el único que te puso en ese lugar ha sido Dios. A veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios, quiénes éramos nosotros antes de Él. El pecado, tristeza, soledad, abundancia, todo lo malo que podíamos vivir, y Dios nos puso en una posición, nos sentó en la mesa de sus príncipes. Y dice la Biblia, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová
sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Seguía sin entender, seguía perdido. Le estaba recordando, no lo hiciste, no, sí lo hice. Somos necios a veces. Decimos, no, sí lo estoy haciendo, no, no lo hiciste como Dios te dijo. Es literalmente corta de raíz. No nada más quítalo de encimita y hazlo como tú quieras, corta de raíz. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Cualquier sacrificio del que habla el Nuevo Testamento, que dice presentarnos en sacrificios vivos, ya no como el del Antiguo Testamento, cualquier sacrificio es menos que la obediencia a Dios. Les voy a decir una cosa, les voy a decir algo muy fuerte. Podemos ser las personas que más diezman, que más ofrendan en una iglesia, pero si no obedecemos lo que Dios dice, de nada servirá. De nada servirá. No dejen de hacerlo, obviamente, no dejen de ser obedientes en esa área económica, pero compongamos la vida que tenemos. Porque quienes pagan las consecuencias son los que vienen atrás. Porque un líder influye. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, lo estaba comparando con un enchamucado, literalmente. Así lo estaba diciendo. Un hombre enchamucado, ¿por qué digo como pecado de adivinación? Porque en el Nuevo Testamento, Pablo echa fuera a un demonio de adivinación en una mujer. Búsquelo en el Nuevo Testamento, si ya lo conocen. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Por qué obstinado? Porque está aferrado a que él estaba bien. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es como aquel hombre que dice, yo soy proveedor en mi casa. Oye, pero tratas muy mal a tu esposa. No, pero yo nunca les falta nada. O la esposa al esposo. La casa siempre está en orden, yo trabajo, hago estas actividades, todo siempre está bien. Oye, pero ¿cómo tratas a tus hijos, a tu familia, a tus padres? No, todo está bien, de verdad, eso es obstinación. Y dice que es comparado al mismo nivel que un idólatra. Está al mismo nivel el necio, el que dice, no, sí estoy bien. No, 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 no. Estás al mismo nivel que un idólatra. Y vamos a lo que sigue, dice. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Cuando nos dejamos influenciar por otras cosas externas, y entonces nosotros decimos, bueno, sí, vamos a ceder un poquito. Porque el hijo está insistiendo todo el día, mamá, mamá, papá, papá, déjame ir a la fiesta donde va a terminar a las 4 de la madrugada, es una fiesta de reggaetón y no sé qué, y no sé qué. Bueno, está bien, hijo, ve un rato. Es como ponerlo en el barranco y aventarlo así nada más. Ve, ese es exactamente. Obedecemos a la voz porque hay una insistencia, literalmente no, aunque te enojes. Ese es el liderazgo que Dios espera de nosotros. Y dice, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Por qué le dice a Samuel, perdona mi pecado? Y no se lo dice a Dios. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Literalmente la instrucción de sustitución ya había sido dada. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su mano y se rasgó, es decir, le jaló y rasgó el manto de Samuel. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor
que tú. No, pues ahí yo creo que no sé qué haría uno de nosotros, tal vez. Te quité para dárselo a alguien mejor que tú. Muchas personas llegan a decir que la sustitución de Saúl en este versículo se deriva de que Saúl rasga el manto de Samuel, pero no es eso, sino es la situación del pecado previo que ya había suscitado. Lo comparó con un idólatra y lo comparó con una persona en un estado de adivinación, una persona enchamucada literalmente. Ahí lo puso Dios en ese nivel, por eso le dice, ya me encontré uno mejor que tú. Si a veces cuando en un trabajo, en el área profesional, te dicen, oye, pues estás despedido, vamos a contratar a alguien mejor que tú, duele, se siente feo, ¿no? Dices, no fui lo suficientemente capaz para llenar esta posición. No me desarrollé lo suficientemente para alcanzar niveles mucho más arriba de los óptimos en esta posición. Ahora imagínense que Dios nos diga, te he quitado porque me encontré uno mejor que tú. Qué duro, pero Dios lo dijo y ahí está. Y si le pasó al rey, al primer rey de Israel, propiamente nosotros no estamos exentos de que pueda pasar esto. Dice el 29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ya no, o sea, ya estaba perdido Saúl. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Hizo lo que tenía que haber hecho antes Saúl. Le dijo, así se hace, muchacho. Así se hace esto. Un hombre, verdaderamente un hombre de Dios. Porque Samuel no podía haber ido nada más a exhortar y a decirle lo que le tenía que haber dicho a Saúl, sino tenía que ir a cumplir también lo que no cumplió Saúl. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Eso me recuerda mucho al hijo pródigo cuando se va y se va con toda la herencia y su padre no sale a perseguirlo. El papá del hijo pródigo no sale a perseguirlo. Le da su herencia, le dice, vete si quieres. Pero se queda con un corazón triste seguramente. Así pasa con Samuel. Se queda con un corazón triste. Eso es lo que Dios o lo que un padre ve cuando Dios o un padre ve que un hijo se está alejando de Dios, se está yendo y está a punto de irse al matadero. Eso es llorar, se entristece. Hay un entristecimiento en un padre. Yo me acuerdo cuando yo estaba lejos de Dios, mi madre con lágrimas me decía, ya regresa. Y no reaccionaba con lágrimas, pero lágrimas duras. Y uno no entiende a veces como hijo. Cuando el padre te dice, regresa, 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 estás a punto de esto. Y de repente volteas y estás años luz lejos de Dios. El principio de sustitución es una realidad. ¿Quién sustituye a Saúl? Dice el capítulo 16 ahí enseguida. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y entonces Samuel es enviado a ungir a David. Un hombre conforme al corazón de Dios, incluso con sus propios errores y equivocaciones, con errores fatales y graves, pero tenía un corazón conforme
al corazón de Dios. ¿Cuál era la diferencia entre David y Saúl? Si ambos cometieron errores fuertes, que David se iba a buscar a Dios a pedirle perdón y no se obstinaba en decir, no, sí estoy bien. Cuando Natán confronta a David, David inmediatamente se va y se humilla delante de Dios. Dice que entra en silicio, entra en ayuno y se mete literalmente a orar, a rogarle a Dios. Escribe un salmos y le dice, perdóname. No se queda David diciendo, pues como que no lo hice tan mal, ¿no? No se obstina, no le debate a Natán y le dice, no, creo que no soy yo. Esa es la gran diferencia que había entre Saúl y David. Porque es importante tener buenos líderes en el reino de Dios. No sé cuánto tiempo nos queda. Ya estamos a punto de terminar, solo unos minutos. Los líderes surgen ante una situación crítica, como lo vimos en el capítulo 17. Capítulo 16 habla específicamente de, ya Saúl ya estaba endemoniado, ya había abierto puertas muy fuertes, y empieza ya a venir el tiempo de David. David es ungido, capítulo 16, y capítulo 17, David mata a Goliat. ¿Había una necesidad en el pueblo? Sí. Yo quisiera hoy que ustedes y estos días se quedan meditando, ¿cuál es la necesidad que hay en nuestro pueblo? Voy a empezar desde la parte micro hasta la parte macro. Individualmente, ¿cuál es la necesidad en mí? ¿Por qué Dios quiere que yo me levante como un líder de mi propia vida? Posteriormente, de mi familia. Enseguida, de mi iglesia. Enseguida, de mi colonia. Enseguida, de mi ciudad, de mi alcaldía, de mi municipio, de mi país. ¿Habrá necesidad hoy en día en el mundo para que Dios levante hombres y mujeres de reino? ¿Habrá esa necesidad en el pueblo? En este capítulo 17 es un claro ejemplo que había una necesidad. ¿Quién me dice, los que hayan leído el capítulo 17, cuántos días Goliat estuvo gritándole a Israel que se enfrentaran a él? ¿Cuántos días? ¿Quién lo tiene ahí muy claro? Bueno, dice la Biblia que 40 días. Durante 40 días Goliat le estuvo amenazando a Israel, baja, ven, enfréntame, o me tienes miedo, y ni siquiera el rey fue suficiente para enfrentar a Goliat. Un líder influye. ¿Qué fue lo que provocó cuando David, hace rato mi hermana Evelyn nos daba un poco un resumen de lo que pudo leer, y cuál es la consecuencia de que David baja y mata a Goliat? Propiamente lo hace de manera correcta, en un orden correcto, donde mi hermana Evelyn mencionaba, yo no vengo con espada ni con escudo, sino vengo en el nombre de Dios a derrotarte a ti. Y te voy a cortar la cabeza y le daré de comer tu carne a las aves. Y le dice una declaración muy fuerte. Un chavito contra un gigante de casi 3 metros. Un chavito diciéndole a un gigante, yo vengo en el nombre de Dios y me levanto porque había una necesidad. Nadie del pueblo durante 40 días, el pueblo de Israel era capaz de enfrentarse a ese gigante. Yo siempre me imagino a Goliat como si fuera un gigante gritando ahí a la ventana de mi casa, de mi departamento, y gritándome, ahorita que salgas te voy a matar, y durante 40 días no salir. Hasta que llegue alguien y diga, no, yo sí voy a ir a enfrentarlo, porque yo sé que Dios está conmigo. Y podríamos tener gigantes en nuestras vidas, nosotros, amenazando a nuestra familia, no 40 días, ya por muchos años, y nosotros sin hacer nada. Y el gigante sigue gritando allá afuera, y me lo voy a llevar, y lo voy a matar, y les voy a hacer esto. Nada más espera que salga tantito, y no hacemos nada. Hay necesidad, por eso Dios busca hombres que se levanten. Y Dios los ve y dice, y Dios se provee. Y Dios se provee. Créanme que si un día nosotros dejamos de buscar a Dios, Dios no va a dejar de ser Dios. Dios va a seguir siendo Dios con nosotros o sin nosotros.
y su iglesia en la que ustedes pertenezcan va a seguir avanzando, con nosotros o sin nosotros. No es que yo soy el super líder de la alabanza y no sé qué, Dios se va a proveer de otro. Y dice, aún mejor. Oye, es que no, yo soy el super, quién sabe qué, y sin mí nada se mueve. Todo lo hace Dios. Y eso puede pasar en nuestra familia. No dejemos que algo o alguien sustituya todas esas necesidades que tiene nuestra familia. David se levanta y una de las consecuencias, porque el líder influye, una de las consecuencias es que David es reconocido por sus 10,000 y Saúl por sus 1,000. El liderazgo es la capacidad o el estado de una persona de influenciar a otros. ¿Cómo lo haces o cómo lo provocas? Lo demás lo hace, o tú lo voy a decir muy claro. En la forma en la que nosotros vivimos, nos comportamos y ejecutamos lo que decimos ser, esa es la forma o la mejor forma en la que vamos a influir. No se va a influir en personas en dándoles bibliazos, paz, para que les entre la palabra. No va a funcionar así. He escuchado casos de jóvenes, gracias a Dios tenemos la oportunidad de trabajar con muchos jóvenes, y los jóvenes dicen, pues es que mis papás siempre me han querido llevar a la iglesia y pues yo no quería, porque ni siquiera veo a Dios en mi casa. Yo no me he enamorado del Dios que ellos dicen, y Dios te va a castigar, y acuérdate que Dios no sé qué, y siempre ponemos a Dios como el malo, ¿no? Hay consecuencias a nuestras decisiones, sin duda, pero nosotros debemos de influenciar a nuestra familia con nuestra vida, con lo que ellos vean en nosotros. Es igual que en el área profesional, en un trabajo. En un trabajo así funciona. El líder que dice, no, yo necesito que todos hagan esto, y mientras llegas a la oficina y el jefe pues está echando su torta de tamal con una coca a las 9 de la mañana sin hacer nada durante el día. ¿El equipo qué va a decir? Pues no, o sea, no me inspira. No puedo lograrlo, no puedo avanzar porque mi líder ni siquiera me inspira. Es cuando las personas son quitadas, ponen a otro hombre y entonces las personas empiezan a fluir por una influencia personal. Nosotros somos influidos por muchas cosas. Y no estoy hablando solamente de un liderazgo teológico, bíblico, porque nosotros somos liderados por muchas cosas. ¿Cuántas cosas fuera de nuestra casa, fuera de nuestra iglesia, amenazan la vida de nuestra familia o propiamente nuestras vidas? Demasiadas cosas que influyen todo el tiempo. Las comadres, las amigas, las telenovelas, las noticias, la televisión, todo tiene una influencia en nuestras vidas. Si nosotros vivimos más alejados de esto y de una comunión con Dios, eso es lo que nosotros vamos a darle como influencia a los demás. Pero si yo estoy metido con Dios en una vida devocional, en una comunión constante con Dios, literalmente siempre pegado a lo que dice Dios, obedeciendo la Biblia, lo que Dios tiene para mí, eso es lo que yo voy a influenciar a los demás. Las palabras que van a salir de mi boca van a ser Biblia. Yo muchas veces no tengo tantas conversaciones con personas fuera de mi entorno, porque mi entorno es una vida en Cristo, y muchas veces en mi trabajo no tengo tantas conversaciones porque termino hablando de Dios. Y la gente como que ya me voltea a ver, otra vez tú vas a empezar con lo mismo. Y es que siempre voy a hablar de eso, porque ese es mi entorno, esa es mi vida. Tal vez te podría hablar de una película, de Netflix, pero a lo mejor termino diciéndote algo de Dios. Ese es nuestro entorno, esa es la vida que hemos elegido. Esa es la vida que cada uno de nosotros elegimos. Si yo decido vivir sábado, domingo, la mayoría de mi tiempo entregárselo a Dios, esa es la vida que yo elegí. Otras personas han elegido su vida. Han elegido el sábado irse de vacaciones a un pueblo mágico, mientras tal vez algunos elegimos ir a evangelizar o ir a la iglesia o preparar alimento para llevar a un hospital y el domingo estar metidos en mi iglesia.
esa es la vida que yo elegí. Y eso es lo que propiamente yo voy a influenciar a los demás. Obviamente tengo que estar obedeciendo, ¿verdad? De nada servirá que yo avance sin obedecer. Siempre debemos de buscar nosotros el favor de Dios. Pongo algunos ejemplos acá de influencia. La influencia es habilidad para mostrar, que puede mostrar a una persona, un grupo, una situación en particular, gracias a inspiración de Dios que envía interiormente a las almas. Un hombre puede tocar el corazón de Dios de tal forma que obre porque ve algo correcto en su vida, como sucedió con Abraham. Abraham era un hombre justo, era un hombre que delante de Dios era justo. Y bien, voy a dejar este es el siguiente slide para la siguiente clase, porque ya finalizó el tiempo, nos estamos comiendo unos minutos. Antes de ir terminando, quiero preguntar si tienen alguna duda o algún comentario que compartir, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Todo claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. ¿Todo muy claro? ¿Sí? Maestro, Ajá, bueno, yo quiero comentar respecto a lo que hizo el rey Saúl. ajá, Bueno, desde mi punto de vista, la misión que Dios le dio no tenía lugares no daba lugar a tomar alguna iniciativa para hacer algo que desde tu juicio tú consideres bueno, ¿no? Sin embargo, él lo hizo. Entonces eso implicó la desobediencia para que quedara destronado. Bueno, eso es una opinión mía. sí, exacto, muy bien, exacto. De hecho, yo creo que si en el primer encuentro con Samuel, Saúl se hubiera arrepentido, hubiera ido e inmediato a buscar a Dios, porque nos podemos equivocar, pero si hubiera ido a buscar a Dios, hubiera sido tal vez algo diferente. Dios ya no iba a cambiar su opinión, ya no iba a cambiar, pero tal vez hubiera habido distintas cosas en la vida de Saúl si él hubiera ido a buscar. Pero en toda la charla con Samuel se denota la obstinación de decir, no, lo hice bien, no, tú está bien. Es más, yo ni fui, ellos fueron, fui influenciado por ellos, no sé qué. O sea, siempre deslindando su responsabilidad. Ese fue propiamente el problema que acarreó que terminara perdido completamente Saúl. Y ustedes pueden seguir leyendo los capítulos más adelante y Saúl termina consultando pues a una mujer, una bruja literalmente, una hechicera, y termina viendo a Samuel supuestamente, ¿no? Que termina viendo un demonio, o sea, ya una vida literalmente desviada. Adelante, mi hermana Evelyn, por favor. Una vez, bueno, quería comentar, yo Sí. leí en un libro que Ujú. decía que un líder no está llamado a ser líder por ser el más capacitado, sino simplemente está llamado a liderar. Y usted también nos decía que, pues cuando Dios te llama, Dios te respalda. Es Y en el correcto. caso de Saúl, yo veo esa falta de fe y de confianza en que Dios estaba con él. Y porque dice que tuvo miedo, ¿no? De hacer lo que había sido encomendado a hacer. Exacto. Y también en este caso de la influencia sobre otras personas, yo entiendo que, bueno, que tenemos como una esfera de influencia y también para que esas personas a las que tú estás liderando puedan confiar en ti, pues es así como dice, ¿no? El ejemplo pesa más que cualquier palabra. Sin Lo que tú duda. estés haciendo, tu comportamiento y, bueno, por ejemplo, ¿no? Si asistes a la iglesia, si vas a los estudios y estás con una constancia, eso también hace que esas personas pues tanto se inspiren como se Ujú. motiven, ¿no? También a decir, Claro. ah, bueno, pues mi líder lo está haciendo, yo también puedo, ¿no? Y que Ujú. realmente que cuando tú estés al frente de un grupo, esas personas puedan como que dar fe de decir, lo que me está diciendo es real porque también lo está haciendo, ¿no? Eso, Exacto. bueno, eso sería todo. Muy bien, Evelyn, excelente. Y gracias por compartir. Muy bien, muy claro. Nosotros influimos en todos los sentidos, tanto como para lo malo, como para pues lo bueno propiamente. Y esa es la parte que buscamos, influir de lo que Dios hace en nuestras vidas. No podría decirles yo, pues métanse a esto, vayan acá, vayan allá, busquen a Dios de esta forma, sirvan a Dios, pues si yo no lo hago. Ustedes van a decir, oye hermano, pues usted no lo hace. Ah, es que yo estoy muy ocupado en mi casa. Pues yo también tengo muchas cosas que hacer.
Todos tenemos una agenda muy ocupada, con muchas cosas. Más adelante lo vamos a ver, pero para todo siempre va a haber tiempo, ¿vale? Vamos a dar gracias a Dios por esta clase, por este tiempo. Les voy a pedir que me acompañen a orar y vamos a entregar este tiempo en manos de nuestro Dios. Te damos gracias a ti, Señor Jesús, por tu palabra, mi Señor. Tú eres el ejemplo más claro de liderazgo, Señor. Un liderazgo muy puntual, sin temor, Señor, sin miedo a hacer y decir las cosas que el Padre nos ha indicado. Propiamente tú se lo decías a los discípulos. Yo vengo, hago y les digo las cosas que he aprendido de mi Padre. Eso es lo que queremos hacer en nuestras vidas, tener esa capacidad y esa habilidad y esa influencia, Señor, de decirle a las personas, yo te digo las cosas que Dios me ha enseñado, las que he aprendido de Él. Tú tomarás tus decisiones, pero estas son las mías. Tener nuestra vida bien cimentada en ti, Señor. Por favor, yo te pido, mi Dios, que tú levantes hombres y mujeres de reino, que no tengan miedo, Señor, a decir no, que su sí sea sí y que su no sea no. Yo te pido, Padre, que guardes esta palabra en nuestros corazones y que nos permitas vivirla de la forma que tú esperas. Líbranos de la obstinación, Señor. Líbranos del mal para que no nos haga daño. Por favor, guarda nuestras vidas en tus manos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos primero Dios el próximo sabadito. Chao, chao. Que les vaya muy bien en su siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias a Dios. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Bye.